Durante mucho tiempo estuve convencida de que Crash era una excepción bizarra y profunda que de tanto en tanto llegaba a las salas de cine y dejaba boquiabierto a más de uno. Sin embargo, contaba ya el medio cinematográfico con casi 100 años de historia, por lo que era dudoso que Crash fuese parte de una ínfima categoría de películas excepcionales, enrevesadas, escandalosas y sobre todo raras. Que lo es, pero investigando para hacer esta serie de videos, la lista de películas que pueden hallarse con estas categorías son muchas y variadas. Voy a rescatar algunas de ellas y los requisitos son simples. Tiene que tratarse sobre autos, especialmente choques. Tiene que tener cierta ramificación político-social, esto no es intrínseco a la película, pero tiene que prestarse. Esto es raro. Que igual, bueno, todas las películas son plausibles para hacer alguna lectura político-social, pero tiene que estar como un poco más acentuado esto. Súper abstracto todo, es una lista que hice yo. Puede haber o no sexo, aunque es preferible que sí, porque problematiza un poco más todo, se vuelve todo un poquito más picante, interesante. Con esto en mente, no hace falta que yo les diga que empecé a ver películas muy raras. Ya Crash de por sí no es algo que pasarían en Canal 3 un domingo. Creían que su relación vivía al límite, pero cuando él tenga un accidente de auto, será arrastrado a un culto que erotiza los siniestros viales. Ahora llevarán este fetiche al máximo, hasta que se apodere completamente de sus vidas. Este lunes, en Telefe junto a Luchemos por la Vida, queremos advertirles de los peligros de Crash, Extraños Placeres. James Spader, Holly Hunter, Elias Koteas, Deborah Kara Unger y Rosanna Arquette en la controversial película de David Cronenberg que intentó prohibirse en varios países, nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Crash, Extraños Placeres, este lunes por Telefe. Luchemos por la vida. Algunas de las que fui viendo las voy a ir mencionando porque me di cuenta que tienen que formar parte de este proyecto Crash, así que van a estar siendo mencionadas a lo largo del avance. Considero que lo que empezó siendo una búsqueda que giraba en torno a Crash, después se abrió en algo mucho más rico, más denso, mucho más problemático, o sea, Crash es una expresión puntual de algo que pude ir rastreando en muchos lugares, en muchas obras, en cuentos, en libros, en conceptos, en hechos sociales. Así que fue turbio pero fructífero. Descripción de Tinder. Al respecto de esto, la película de la que quiero hablar en esta ocasión es fangosa, es densa, es insoportable. Quiero hablar de Weekend, la película del año 1966 dirigida por Jean-Luc Godard. No estoy segura cómo contarles la película. Obviamente van a haber spoilers a lo largo de todo el video. Mi recomendación de siempre, que si vieron algún otro video, voy a decir exactamente lo mismo. Si no vieron la peli de la que estoy hablando, es mucho más interesante que lo que yo tenga para decir. Minimicen esto, cierren, vayan y vean Weekend si tienen ganas, si tienen tiempo. Es una locura, es de las piezas que más me descolocaron en el último tiempo. Recomiendo que lo hagan. Ya vayan a su fuente de pirata más... No se dice pirata, pero bueno, a su fuente alternativa más accesible y vean Weekend, seguro está. Si hacen eso, si van a ver la peli, eventualmente yo confío en que van a volver a mi video porque les va a dejar más preguntas que respuestas. Como toda buena obra, como toda obra rompebolas a la que yo adhiero, te tenés que dejar preguntas. Tenés que dejar al espectador totalmente descolocado, totalmente chocado. Pero bueno, voy a leer lo que escribí porque no les puedo resumir la trama. Este va a ser un intento de que tal vez si la vieron les pueda refrescar un poco la memoria. Pongámoslo así, una pareja, Roland y Corinne, que son los protagonistas, salen de viaje en automóvil hacia la casa de los padres de Corinne, para asegurarse la herencia del padre de ella, que parece estar moribundo. Acuerdan matarlo si es necesario. El viaje que emprenden se vuelve una travesía pesadillesca en la que se cruzan con personaje tras personaje y además vemos choque tras choque. Finalmente logran llegar a la casa de los padres de Corinne, donde se enteran que su papá murió y que la madre se niega a darle la herencia a estos sátrapas. Esto lo acabo de agregar.
se niega a darle la herencia a ellos. Entonces la asesinan y escapan para ser secuestrados por un grupo revolucionario hippie que subsiste a través del robo y del canibalismo. Roland es asesinado cuando intenta escapar, luego lo despedazan y proceden a comerlo. Fin. Comentario acá que puse, una puta locura. Y sostengo. Ahora bien, ustedes, si ven la peli, van a darse cuenta que implica cierta dificultad interpretativa. No es tan fácil. Las cosas que yo voy a decir, las aclaro desde el vamos, están sacadas de este libro, que es increíble. Está en el archivo de Ana. Y si no, lo edita Caja Negra en Argentina. Es un libro increíble. Siempre quise ver el cine de Godard. Lo único que había visto era Sin Aliento y cuando tenía 15 por ahí, Pierrot Le Fou. Y no entendí nada, quise ver la Chinois y... No. Me pasó por encima. Y ahora, 10 años después más o menos, dije, voy a ver pelis de Godard. No entendí nada y cuando me crucé con este libro lo ojeé y me encantó. Y está buenísimo. Está escrito, no está escrito. O sea, sí está escrito, es un libro con palabras. Pero está extraído de las clases que daban Harun Farokhi y... ¿por qué señalaba con el micrófono? Harun Farokhi y Kaya Silverman. Harun Farokhi es un documentalista que lo tengo re pendiente. Ya por lo que leí acá se nota que es un capo. Y Kaya Silverman es una historiadora del arte y crítica teórica estadounidense. Muy crack. Los aportes que tiene son claves, muy fino. Y durante los años 90 ellos dictaron clases en la Universidad de Berkeley. No, Berkeley es la de música. Berkeley. No sé cómo decir, no está Octavio para que le pregunte cómo se dice. Y este libro es fruto de esas reflexiones, o sea, son desgrabados de las clases de estos chabones que están locos y analizaban película por película y no sé cómo habrá sido la dinámica, yo me la imagino como una clase y la película tal vez de fondo, porque van hablando segundo a segundo, tipo escena tras escena, colocación de plano, de cuerpos, de gestos, es muy puntilloso, está cargado de teoría, es hermoso, la verdad es uno así, después de una peli de Godard que uno se queda seco mentalmente. El capítulo destinado a Weekend se llama Capitalismo Anal, es bastante provocador ya desde el vamos, así que todo lo que sigue son extractos de este libro mechados con, interpretaciones mías. Así que, dicho esto, vamos al análisis. Paul a mis l'œuf entre mes fesses et mon doigt d'enjoué, jusqu'à ce que l'œuf éclate et déboule entre mes jambes. C'est vrai ou c'est un cauchemar? Je sais pas. Bueno, para empezar, Weekend no tiene créditos, así que ya desde el vamos nos enfrentamos a una decisión tomada que nos deja incapacitados para determinar los nombres de todos los actores. Y luego cuando arranca, la fantasía de ver un matrimonio decente, la fantasía burguesa de la decencia, también es arrebatada de nosotros casi al minuto. Godard realmente se va a esforzar en frustrar nuestras expectativas desde el comienzo. Entonces, por un lado, nos encontramos con relaciones no matrimoniales, sino adúlteras, y a la vez la propia unión nupcial se encuentra lucubrando un objetivo corrupto: asesinar al padre de Corinne, la esposa, para obtener una herencia. Es así como saldrán a las afueras para lograrlo. Durante estas secuencias vemos dos intertítulos. El primero dice: una película a la deriva por el cosmos, y segundos después se lee: una película hallada en un basural. Al respecto de esto me gustaría citar a Silverman, que plantea que quizá lo que relega a la película al cesto de basura no es tanto su proceso de producción, sino el de su consumo. Quizá Godard está anticipando lo que Weekend será cuando terminemos de verla, y no cuando él termine de hacerla, por lo que invita entonces a entenderla como una mercancía. Es relevante también una cita a Simmel, un filósofo, que plantea que una mercancía solo tiene valor en tanto no haya sido disfrutada aún. En Simmel, el valor se origina en la distancia entre el sujeto y el objeto, distancia que se anula precisamente en el acto de consumo o
o de disfrute. El acto de placer consume al valor conferido. En este sentido, si entendemos que Wiccan sería un objeto que nos da placer solo a través de su propio sacrificio, entonces podemos entender cómo es que es una película hallada en un basural. Después de este comienzo, viene una de las escenas más clave de la película, Corinne contándole una historia a su amante. La seducción no reside en la imagen, sino en las palabras pronunciadas. En su relato sexual, lo clave parece ser la noción de equivalencia. Es el relato de una orgía con 3 participantes, Corinne, Paul y la mujer de Paul, Monique. De arranque, ya la posición entre las mujeres es intercambiable, de manera análoga entre el amante de Corinne y Paul. Corinne cuenta la historia para placer de su amante, y al respecto de esta acción nos dice el libro, inscribiéndose en la larga tradición de hombres apartados de una escena sexual que al mismo tiempo es orquestada para ellos. Lo clave es que no se pierde poder si otro se acuesta con su amante, sino que se adquiere más. Es como una posición empresarial. Avanzando, Godard despliega el intertítulo para toda esta secuencia llamado Análisis, y la historia que cuenta Corinne va a producir un cambio de eje, una descentralización de un término clave sobre el que se construye el género, el falo. Casi todos los intercambios eróticos que se desarrollan en la fantasía narrada están centrados en el ano. Aquí viene muy al caso la cita de un activista francés, cuyo apellido no sé pronunciar, sería algo así como Hockenheim tal vez, que plantea que el ano es el único órgano sexual que no reconoce género. A través del pene y la vagina se afirma la diferencia, mientras que el ano reivindica similitud. Y en uno de los momentos culminantes de la orgía, se describe a los participantes teniendo el mismo comportamiento, los 3 masturbándose mientras miran a los otros haciendo lo mismo. Y como dice el profesor Michael Serge, but one of the ironies of human life is that when you give people the maximum amount of freedom, what they mostly do is imitate each other. sin embargo, a pesar de lo que vimos y vamos a ir viendo en la película respecto de la pérdida de singularidad a través de las expresiones de equivalencia, los machos de la película parecen estar manejándose con una conciencia anacrónica, vieja, recíprocas. Es decir, el valor económico no es una propiedad absoluta de las cosas, solo expone sus funciones prácticas en tanto es intercambiable y puede erigirse como el equivalente de eso otro. En esta línea, el falo disfrutó tradicionalmente de un estatuto de dominio, similar al del oro en el campo de las mercancías, pero en Wiccan perdió su privilegio y fue reemplazado por el ano. Pero no cantemos victoria antes de tiempo. Lo que parece ser un destronamiento del falo, en realidad es parte de una reducción de sentido mucho más grande y que opera en el campo social. A través de esta equivalencia se produce una pérdida de lo sagrado, un desencantamiento del mundo. Esto se ve plenamente en la autopista, donde los coches pasan rápidamente de mercancías preciadas que despiertan la ira de sus propietarios quienes los defienden, a basuras incendiadas e inservibles cuyos dueños yacen muertos. De esta manera, la analidad significa por un lado equivalencia, pero por otro excremento, mierda, basura. La mercancía preciada pasa rápidamente a ser un desperdicio. De la mano de la serialización al respecto de la producción creciente de objetos, el momento de goce de cada nueva mercancía también se vuelve más breve. Es cada vez más corto el lapso entre desear un objeto y que se vuelva un desperdicio. Esto podría ser una temprana vislumbración de lo que hoy se puede interpretar como una enshittification o mierdización. Por lo tanto, la analidad pareciera ser un término que capta más que el falo la esencia del capitalismo tardío. Avanzando, la escena del embotellamiento encarna la máxima de que los bienes tienen cada vez más variedad e indistinción y los consumidores cada vez menos. Al respecto del culto al individualismo en el corazón del capitalismo tardío, a pesar de que estamos 7 minutos ininterrumpidos viendo auto tras auto, no hay 2 coches iguales. Los conductores defienden sus diferencias a través del color del coche que eligieron, la ropa que se compraron, los accesorios que llevan consigo. Sin embargo, todos se encuentran arrojados a la carretera francesa, atascados en el tráfico. Cuanto más equivalentes son los sujetos entre sí, más van a afirmar sus singularidades. El rey de la individualidad es Roland, que huye con toda su fuerza de las masas y cuando se liberan del embotellamiento descubren lo que lo causó, un accidente que dejó cuerpos tirados por todos lados. Pero esto no les mueve ni un pelo, y confirman que la muerte es algo que solo le ocurre al otro. Del capítulo siguiente me interesa destacar que la lucha de clases en Godard deja varias cosas en claro. Los días de la solidaridad de clase están terminados, y en el mercado todo el mundo se preocupa por sí mismo y por nadie más. Pero Godard es un soñador en el fondo, y aprovecha el artificio que es el cine para crear un escenario en el que los bienes se juntan. Así la lucha entre el campesino y la burguesa se acaba cuando encuentran un tercero al que unírseles en su contra, y no contento con esto, crea una photograph,
un juego de palabras entre falso, fo, y fotografía, photograph, donde muestra un retrato grupal que establece relaciones allí donde los propios personajes se rehusaron a entablar. Luego, Roland y Corinne son interceptados por dos personas haciendo dedo. Uno de ellos, Bálsamo, propone un intercambio digno de cuento de hadas. Si lo llevan a Londres, ofrece darles cualquier cosa que deseen. Esto nos presenta el escenario clave para ver exactamente qué es lo que desean realmente nuestros personajes. Podemos ahondar en lo que sueñan como valor absoluto. Lamentablemente lo que notamos es que Corinne y Roland son incapaces de soñar por fuera de los parámetros del mercado. Entre pedidos por el último Mercedes, un filme con James Bond, notamos un pasaje entre querer tener bienes y querer convertirse en un bien. En un momento, Corinne expresa que su deseo es que Bálsamo la convierta en una rubia natural. Espantado por el calibre de las respuestas, Bálsamo levanta su oferta. Otra cosa interesante en este segmento ocurre alrededor de la declaración que realiza Bálsamo sobre el fin de la época gramatical y proclama el principio de una era de extravagancia, todos los campos, sobre todo en el cine. Y acá Silverman plantea algo interesante. Se podría decir que la palabra realiza una reducción semántica en el dominio de las cosas análoga a la que hace el nombre del padre en el dominio de los sujetos, o el oro en el dominio de las mercancías. Por lo tanto, toda la secuencia con Bálsamo lanza un ataque general a toda forma de abstracción. Todo lo que escape al dominio del dinero, como la palabra de las mercancías, sería agramatical. Luego se deshacen de ellos y Roland emprende un viaje acelerado e irreverente, donde si tienen que chocar a quien se cruce en su camino, lo hará. De esta manera avanza, pero luego vemos que sufren un accidente fatal contra quienes chocaron y ellos intactos, a excepción de Corinne, quien llora a los gritos por la pérdida de su bolso Hermes. Nuevamente lo que conmueve a nuestros personajes son las mercancías. Solo los bienes materiales son capaces de despertar pasiones. Y así poco tiempo después se encontrarán desempeñando la mayor fantasía que uno puede imaginarse en el corazón del capitalismo, la adquisición sin pago. Frente a la pila de cuerpos inertes, desparramados en la ruta, ellos comienzan a humear entre sus ropas y pertenencias. Luego aparecerá Jean-Pierre Lot, cuyo personaje nos invita a pensar en el legado de la Revolución Francesa y nos propone que la libertad puede ser una reivindicación peligrosa. En este sentido, Saint-Just nos dice: la libertad, como el crimen, nace desde la violencia. Es como si fuera la virtud que sale del vicio en una batalla desesperada contra la esclavitud. La lucha será larga y la libertad matará a la libertad. Ni hablar que se me ocurren paralelismos con la actualidad argentina y la paradójica reivindicación que hacen las nuevas derechas en nombre de la libertad. La Revolución Francesa tenía 3 términos como bandera: libertad, igualdad y fraternidad. El segundo, la igualdad, es interesante ver cómo nos lo plantea Weekend. En el mundo de la película, el sueño de la igualdad ha sido realizado, pero de una manera digna de pesadillas. Lo que nos propone es que la mercantilización ha nivelado todas las distinciones. Cada persona es intercambiable con la otra. Y esto claramente le desagrada a los personajes, los cuales no apuestan por una lucha fraternal, a través de la cual podrían formar una oposición como la que vimos en Photograph, sino que por el contrario emplean todas sus energías en encontrar maneras de diferenciarse entre sí a través de los objetos que consumen, la ropa que usan, los autos que poseen, sus cabellos, sus cuerpos. Me interesa mencionar una cita del libro Tecnofeudalismo de Cedric Durand, que me parece que viene muy bien al respecto de la pérdida de singularidad, pero actualizado a nuestro presente, signado por automatización y algoritmos. Los individuos ya no son nada, el capital es todo. Las epidemias contemporáneas de sufrimiento profesional proceden en parte de semejante dinámica de desafecto, que disminuye a los sujetos y los desrealiza. Esa calamidad supera la esfera productiva. Así, la aspiración de la gobernabilidad algorítmica de pilotear a los individuos sin dejar lugar a la formación de los deseos no puede sino degenerar en una máquina con pasiones tristes. El individuo, en su trabajo y luego en todas las fases de su vida, se encuentra tendencialmente expropiado de su existencia. El filósofo Etienne Balibar llama a la posibilidad de esta derrota definitiva subsusión total. Ella implica una pérdida total de la individualidad en el sentido de una identidad y de una autonomía personales. El legado de la Revolución Francesa es complejo, sobre todo si no se afirman sus 3 partes a la vez. La gran pata olvidada, como vemos en Weekend, es la fraternidad. Avanzando, me interesa mencionar la secuencia entre la pareja y Emily Bronte y Pulgarcito. Cada vez que este último lee un pasaje, ella le entrega una piedra. Por un lado, es interesante la lectura que realiza Silverman. El intercambio de palabras por piedras es un intercambio directo, no mediado por un equivalente general.
dinero. Y dado que las palabras y las piedras son, desde un punto de vista semiótico, no solo disyuntivas, sino mutuamente excluyentes, se intercambian dos cosas evidentemente inconmensurables. Esta es finalmente la verdad oculta de todo intercambio. No hay dos cosas que puedan ser equivalentes. Por otro lado, también Bronte señala a través de su meditación que la naturaleza a veces puede escapar de la mercantilización, y dado que nunca fue asimilada por el arte o por la industria, la piedra permanecería fuera de nuestros sistemas de inteligibilidad, es agramatical. Sin embargo, Godard no establece una lectura totalizadora al respecto del mundo que nos propone. Más allá del apocalipsis, el paisaje de campo se establece como un espacio de resistencia frente al proceso de totalización que produce que todo signifique dinero. Antes de continuar, vengo con una historia con moraleja. Si tienen que pasar archivos de un dispositivo móvil a la PC, no pongan cortar, pegar, y menos si pesa 3 GB e implica 40 minutos de grabación, porque puede pasar cualquier cosa en el medio y si vos pones cortar, te lo elimina de la fuente y nunca llega a destino. Así que si se traba, perdiste el archivo. Para nada es lo que sucedió con todo este fragmento que estoy regrabando un domingo a las 10 de la mañana, intentando gestionar cierta continuidad, usando la misma ropa y el mismo maquillaje, a pesar de que no tengo que salir hoy y estoy como un payaso. Así que para nada eso fue lo que sucedió. Y si tienen que pasar archivos grandes de un dispositivo móvil a una PC, pongan copiar, pegar. Cuando se copia totalmente, borran el archivo en la fuente original. Habiendo dicho eso, continuemos con el final de Weekend. Es increíble esto porque tengo que hacer de cuenta que lo último que dije antes de este corte no implica 3 meses en el medio y 400 kilómetros de distancia entre una grabación y otra. Pero sigamos con el final de Weekend. Finalmente, Corinne y Roland prenden fuego a Emily Bronte y se despiden de la situación. Mientras Pulgarcito dice algo clave. ¿De qué sirve hablarles? Solo compran conocimiento para venderlo otra vez. Lo único que buscan es un conocimiento barato para poder venderlo caro. Siguen pasando muchas cosas, pero quiero remitirme a los minutos finales. Cuando ya asesinaron a la madre de Corinne después de enterarse que no les iba a dar la herencia del padre, y después de la incursión en la secta hippie y el asesinato de Roland. Pasaron muchas cosas. En esta secta hippie parece haber un intento frustrado, como todo en la película, de resacralizar el mundo. Se intenta otra vez, frustradamente, trascender esta serialización que llegó a todos los objetos y a los seres humanos mismos, y nuevamente se intenta buscar algo más allá. Uno de estos intentos por restaurar valor aurático a la mercancía que más se ha visto despojada de su valor, o sea nosotros, parece darse cuando comen carne humana, particularmente la carne de Roland, entre otros turistas. Pero esta comida no es siquiera significativa. Las palabras de la propia Corinne al probar la carne de su marido son «no está mal», mientras sigue comiendo. Y así, finalmente, cierra Weekend, con una aceptación sin resistencia del fin de nuestro mundo, pero no del fin del mundo. Parece ser el fin catastrófico de toda singularidad. Ahora quiero hablarles, me tomo mate igual, antes de querer hablarles de otra cosa, me voy a tomar un mate. Tómate un rico mate. Riquísimo. Bueno, dejamos el mate por acá. Ahora quiero hablarles de otra cosa. Existe un pseudomito que en realidad tal vez puede ser un encubrimiento de una coincidencia de época al respecto de que la obra de Jean-Luc, de la que venimos hablando, en realidad se vio influenciada por un libro de uno de los nuestros, el escritor argentino Julio Cortázar. Iba a decir Julio Argentino Cortázar, ¿verdad? En particular, uno de los cuentos que compone este libro, Todos los fuegos, el fuego, que fue publicado en 1966. La película de Cortázar, casi digo. La película de Godard fue estrenada en 1967. Así que por ese lado las fechas alimentan la teoría de que Godard leyó el cuento La autopista del sur, que está dentro de
de este librito. Antes de seguir, me interesa hacer una mención a qué buen título que tiene este libro. ¿Podemos pensar un segundo en esto? Realmente he pasado tiempo pensando en qué contexto se puede expresar la frase todos los fuegos, el fuego. Es exquisita, es muy evocativa. No sé a qué pregunta puede responder, no sé qué puede estar exclamando. Lo más directo y lineal sería que lea el cuento que tiene ese título. Pero ¿saben qué? No sé leer. Lo tengo pendiente. Así que en otro momento llegará y tal vez ahí me respondo. Pero mientras tanto, como título, es precioso. Lo que se dice es que el cuento de la autopista del sur alimentó ese traveling icónico en Weekend, que son creo que entre 7 y 10 minutos, que vamos del embotellamiento y los choques hasta que Corinne y Roland se escapan del mismo y siguen su camino. Pero se cree que la trama general de este cuento alimentó eso, pero bueno. Puede ser lo que dije al principio, ¿no? Un encubrimiento, una coincidencia dentro de un clima de época. Analicemos un poco lo que nos presenta el escritor argentino, ya que a simple vista la trama parece ser bastante simple. Tenemos un embotellamiento en la autopista que va de Fontainebleau a París, un domingo de verano, y los autos no avanzan. Pasan minutos, pasan horas. De repente pasan días y los autos siguen sin avanzar, pasan semanas, pasan meses, cambian las estaciones y los autos no avanzan. Eso en líneas generales es la idea de la autopista del sur. El atasco en el tráfico deja de ser una circunstancia excepcional, de paso, y se vuelve la realidad misma a la que los personajes, y sobre todo nosotros como lectores, tenemos que acostumbrarnos. Esto último, que nosotros como lectores nos acostumbremos a esta nueva normalidad, es en principio de las concesiones más difíciles a las que nos somete el texto, el cual se inscribe, si precisamos encasillarlo, en lo que sería un fantástico cotidiano. En su cuento no pasa nada sobrenatural porque en teoría un embotellamiento muy largo podría... ¿por qué comillas? Podría suceder, pero el tema está en que la lógica en un momento se estira tanto que da un salto hacia el absurdo. Mi experiencia como lectora al principio era de... no podía dejar de preguntarme cómo es que no avanza esta carretera, qué está pasando, cómo es que la gente se queda ahí esperando, que son preguntas muy estúpidas, muy que parten de la subjetividad propia de nuestro momento histórico, pero una vez que uno se entrega al texto, el resto fluye. Solamente tenemos que hacer una pequeña concesión ilógica para que el resto de las cosas siga funcionando con una lógica perfecta. Un ejemplo más popular y más cercano es el de Kafka con la Metamorfosis, en el que el protagonista, Gregorio Samsa, una mañana amanece convertido en insecto y... si bien nosotros como lectores podemos preguntarnos por qué, cómo, bajo qué lógica, el cuento simplemente sigue, construye a partir de eso. En la autopista de Cortázar, como en Weekend, los personajes se encuentran identificados por los modelos que conducen. Tenemos, por ejemplo, a la chica del Dauphin, al ingeniero del 404 y así. Esto es similar a que en la película vemos catarata tras catarata de modelos distintos en los que cada persona se encuentra identificada por el auto que conduce. La diferencia en este relato y en esta escena de Godard es que en esa inmovilidad los personajes parecen construir comunidad allí donde en Godard era todo caos y destrucción y violencia. Sin embargo, eso también es discutible porque tal vez podemos rastrear en el embotellamiento de Weekend cierta construcción. Vemos niños jugando, hay algún grupo de adultos hablando, pero está mucho más marcado en el relato de Cortázar, ya que las personas se organizan para buscar comida, para conseguir abrigo, medicina para los ancianos. También se desarrollan jerarquías e incluso amor dentro de este atasco infinito. Es una lectura en la que el ser humano normaliza cualquier situación por más extravagante que sea y hasta podríamos decir que construye comunidad dentro de ella. Algo que me interesa muchísimo en las obras y que recién pude ver en Weekend después de notarlo explícitamente en la obra de Cortázar es la cuestión al respecto de la suspensión del tiempo histórico normal. Ahora me explico. En Godard, el viaje nunca llega a destino porque la narrativa se fragmenta, se vuelve panfleto. De a momento se abandona casi completamente la historia de los protagonistas y la película se convierte en una serie de monólogos políticos directos, dichos a cámara, así como yo estoy hablando ahora. Los personajes también hablan a cámara y reproducen
un discurso político que nos interpela directamente, o al menos así nos lo propone la película. De esta manera hablan durante minutos sobre cuestiones al respecto del imperialismo, de la lucha de clase, política, etc. Podríamos decir también que Godard emplea cierto distanciamiento brechtiano. Bertolt, para los amigos, fue un dramaturgo alemán del siglo XX que estaba interesado en que el teatro no generase ilusión, sino pensamiento crítico. El problema de que los espectadores se identifiquen con los personajes y se olviden que estaban viendo una obra era políticamente peligroso, ya que se adormece a través de la emoción. Entonces desarrolló técnicas para deliberadamente romper con estas ilusiones que se producen cuando uno está viendo una obra. Por ejemplo, los actores se dirigen al público directamente. Estando arriba del escenario, les hablan. O no sé mismo si habría una arriba o una abajo. La verdad tengo que familiarizarme más con las obras. Pero les hablaban directamente o habían carteles que anunciaban todo lo que iba a pasar en la siguiente escena. De manera que el espectador no esté esperando ansiosamente al borde de su butaca para ver cómo se iba a desarrollar la acción, sino que ya sabiéndola de antemano, sabiendo que iba a morir tal personaje en tal escena o iba a suceder X situación, pudiese ver la obra desde una óptica más crítica. Ya no es la emoción lo que guiaría su pensamiento, sino una participación activa, una reflexión que se da en el momento que está viendo. Esto también lo podemos ver en Godard, ya que emplea muchísimos mecanismos para romper con la ilusión del cine, como por ejemplo lo vimos en la narrativa fragmentada, en volverla panfleto, en actores, bueno, la icónica escena de Ana Karina mirando a cámara, que es súper interpelante. También la voz en off del propio Godard narrándonos lo que se está viendo. Todo esto impide sumergirse emocionalmente en la obra. Por eso muchas veces las películas de Godard son inmirables. Y eso era adrede, sobre todo después de la época de Weekend. Eso es para otro video. Pero si alguno vio películas de Godard y dice, esto está hecho a propósito para que la pase mal, sí, efectivamente. No estaba buscando realizar una experiencia sublime al respecto de la ilusión que puede producir el cine, como sí lo hacen muchísimas otras obras y bueno, tendrán su justificación o su para qué y su por qué. Pero Godard justamente era insoportable a propósito. Buscaba dejarnos en un lugar incómodo como espectadores y esto es interesante para analizar. Hay cierta obligación a que medie más el pensamiento y no tanto la emoción. Por otro lado, en Cortázar, al respecto y volviendo sobre esto de la suspensión del tiempo histórico normal, el tiempo se va a estirar hasta que pierde su forma. Los dos autores utilizan el atasco para sacar a sus personajes del tiempo productivo moderno y ver qué queda. Es muy interesante esto, ver qué queda atrás de un personaje que ya no está sometido al tiempo productivo moderno. Hablemos un poco más sobre qué es el tiempo productivo moderno, porque ya lo repetí 5 veces y tal vez debería explicarlo un poquito. En la modernidad capitalista e industrial se organizó el tiempo de una forma muy específica. El tiempo es lineal, es medible. Uno va de un punto A a un punto B. Se trabaja de 9 a 18 horas, si uno tiene suerte y no tiene que hacer horas extra o pluriempleo por las condiciones laborales. Pero vayamos a lo ideal para que se entienda el punto. El domingo, si uno tiene la suerte, era otro momento. Pensemos que eran los 60s, post sociedad de hiperconsumo. Si uno tiene la chance de poder irse a la playa, una locación más amena, el domingo tiene que estar volviendo de donde sea que se fue a la ciudad. El domingo uno viaja para estar el lunes en la metrópolis. Todo esto con el objetivo de afrontar nuevamente la rutina el lunes. Entonces, el tiempo tiene sentido porque va hacia un destino y produce algo. Y en esta línea, el auto es un símbolo perfecto de esto, ya que funciona como la maquinaria que nos lleva hacia adelante y que achata el tiempo para convertirlo en distancia recorrida. Pero el embotellamiento viene a destruir eso. Si el auto no avanza, el tiempo pasa pero no produce nada. El lunes no llega porque los cuerpos no llegan a destino. Pienso ahora que probablemente tal vez si se quisiese escribir este cuento, que está escrito en los 60s, no estoy segura de que tenga el mismo impacto, ya que tenemos maquinitas productoras individuales y móviles que nos permiten conectarnos a reuniones, a internet, a trabajos, a bancos. Podemos hacer todo desde la autopista también. Tal vez sería más catastrófico si no hay señal. Esa sería otra cuestión, si el cuento
tomase lugar en nuestros tiempos, pero es interesante que lo haya escrito cuando lo hizo y sin estas maquinitas que nos permiten estar produciendo constantemente. De esta manera los personajes no entran en el caos, sino que habitan otra clase de tiempo, uno más antiguo, uno en el que se desarrolla la comunidad, los vínculos, donde se organizan para conseguir agua, alimentos, abrigo, un tiempo en el que comparten comida, se enamoran. Todo eso requiere tiempo, pero no produce nada en el sentido capitalista. Son horas que simplemente transcurren entre las personas, como cuando nos juntamos con amigos, con una pareja, cuando visitamos a la familia, salimos a la plaza, tocamos pasto, lo que sea. El tiempo deja de ser la medida del valor. Nadie está produciendo mercancías ni está reproduciéndose como fuerza de trabajo. En la narración de Cortázar, como decía al principio, despacito, poco a poco van desapareciendo las unidades de medida convencionales, los minutos, las horas, los días. Cada hora cuenta. Como lectores comenzamos el cuento diciendo: ¿cómo puede ser que esté pasando 3 horas de este atasco? No tiene sentido. ¡Espera! ¡No me mientas! Ni hablar cuando pasan los días, las semanas, los meses. ¡No me mientas más! Pero mientras avanza la narración, lo que empezamos a ver como medidas son las estaciones, el clima. Lo que se dice en el cuento es: de repente llegó el invierno, cosas así. Las estaciones reemplazan a los relojes, casi como un retorno al tiempo medieval, agrícola. Lo interesante como ejercicio desde nuestro lado de lectores es que eventualmente uno también deja de preocuparse. Por eso que al principio habitábamos como con ansiedad este paso de los minutos, las horas, como no tiene sentido que estén ahí hace días. Y empezamos a preocuparnos o a ocupar nuestra atención en las relaciones interpersonales que se van gestando. Nos interesamos por el incipiente amor que nace entre dos personajes, los cuidados que tienen que desarrollar para subsistir ahí. Nuestro interés ya no es cuándo van a volver a la ciudad, sino ver cómo evolucionan esas relaciones que se están dando en la inmovilidad de la autopista. Y el cuento, como los días, avanza y el final es, en mi opinión, uno de los más dolorosos que leí, ya que cuando el tráfico por fin vuelve a circular, después de meses en esa normalidad en la que se desarrollaron relaciones y hasta amores, los autos simplemente comienzan a dispersarse a gran velocidad. Cuenta cómo sale gente de un auto en el que estaba, porque se hicieron amigos, lo que sea, vuelven a sus asientos y todos los autos comienzan a avanzar porque se liberó el tráfico de repente. Las relaciones surgidas se pierden irremediablemente en la velocidad y la autopista vuelve a funcionar para reintegrarlos a ese flujo anónimo de la modernidad. Todo eso que se había formado en la quietud es destruido con el movimiento. En este sentido, recuperar la normalidad significaría una pérdida. Y lo interesante es que ese flujo que se forma en movimiento en la autopista no tiene memoria, no guarda el recuerdo de lo que sucedió, simplemente es un flujo, avanza. Me interesa mucho esta comparación entre las dos obras porque Godard y Cortázar parten del mismo símbolo, pero llegan a resultados muy distintos. Parece como que lo que atraviesa las dos obras es que el capitalismo es como el capitalismo destruye todo lo humano, destruye lo humano, mejor dicho. Y en Weekend, la lógica del capitalismo llevada a su extremo produce barbarie literal. La violencia que estaba contenida y regulada en la sociedad burguesa a través de la violencia de la propiedad, de la competencia, del individualismo. Esa violencia contenida en la propia legislación, en las bases fundantes, se desbordan y los personajes se matan entre sí. Los caníbales maoístas que vemos en el final de Weekend parecen ser una consecuencia lógica del embotellamiento que vimos anteriormente. Estaba contenida esa violencia. En esta época moderna de comida rápida, contestadoras y relaciones de una sola noche, las personas están llenas de ira. Lo que van a ver no es agradable. Ira de carretera, la muerte obscena. ¡Quítate, idiota! ¡Aprende a conducir, imbécil! ¡Te sentencio a besarme el trasero! Godard parece sostener que el sistema contiene sus propias contradicciones y que en algún punto estas contradicciones estallan y se vuelven contra sí mismas desde adentro. La película entonces sería apocalíptica en un sentido más técnico, ya que revela lo que siempre estuvo debajo. La destrucción no llega desde afuera, sino desde el auto de esa pareja que seguimos desde el principio. Y esto
lo admito, es extremar la conclusión, pero parece haber algo catártico en ese final, porque si el sistema explota, eventualmente habrá un después. La destrucción total abriría un espacio, aunque sea uno vacío. Esto va en sintonía con que Godard finaliza la película anunciando el fin del cine y el fin de la sociedad casi con alivio. El director francés puede parecernos en principio más cruel, pero yo considero que esto se debe a que nos presenta de manera más directa y superficial justamente la crueldad y la muerte. Pero sin embargo, considero que la visión de Cortázar es aún mucho más desoladora. El sistema, en este autor, no colapsa porque no necesita colapsar. No tiene contradicciones que lo hagan colapsar porque no necesita de la violencia, sino que el mecanismo es la absorción y el olvido. Vayamos al final del cuento. Cuando el tráfico se libera no pasa nada dramático, no hay explosión. Los autos simplemente aceleran porque el flujo se restablece y es lo que hay que hacer. Y en ese restablecimiento todo lo que ocurrió en el margen ahí cuando estaban frenados queda atrás, sin que nadie lo decida explícitamente, vamos a dejarlo atrás. El sistema no se esfuerza en borrar lo ocurrido, sino simplemente en seguir adelante. Y en ese seguir lo borra con algo peor que la violencia, con indiferencia. Esta lectura parece ser más cercana a Foucault, por ejemplo, que desarrolla una perspectiva en la que expone que el poder, en su forma moderna, no reprime, sino que fluye, sin necesitar prohibir, porque ya organiza el espacio de manera tal que simplemente ciertas cosas no tienen lugar y simplemente otras son las que hay que hacer. Por ejemplo, el ingeniero y la chica del auto del Dauphin no son separados por nadie, sino que al reinsertarse en el flujo lo que tenían que hacer es acelerar. Y en un momento del cuento, en el final, intentan seguir estando a la misma distancia, pero eso implicaba chocar con alguien adelante, implicaba no respetar básicamente la propia dinámica de la autopista y eventualmente se terminan separando, no pueden seguirse. Y son separados por la velocidad, por la infraestructura, por la lógica misma de la autopista que fue diseñada para que los autos circulen rápido y no se detengan. Entonces podemos decir que los dos autores utilizan el símbolo del atasco para hacer un diagnóstico de sus años 60. Godard, por su lado, lo convierte en un manifiesto político, mientras que después de leer el final del cuento me atrevo a decir que Cortázar lo convierte más bien en un lamento silencioso. De esta manera, y con todo este desarrollo, llegamos al final de la segunda entrega del Proyecto Crash y genuinamente considero que Weekend es una de las mejores sorpresas que me llevé en el proceso de investigación. No la única, porque hay una película que me vuelve loca y no veo la hora de hablar de eso. Me encanta. No les voy a contar todavía cuál es. Serio. Y creo que fue una obra clave en la filmografía de Godard, en mi visionado de la filmografía de Godard. La verdad no sé cómo impactó en la vida de Godard, no tengo idea, pero sí que me alentó a seguir viendo sus películas y en profundidad hay un mundo gigante ahí. Así que va a ser algo que voy a seguir desarrollando, si tengo suerte. Y ni hablar que siempre es una buena oportunidad para leer a Cortázar. Bueno, esto fue todo por la segunda entrega del Proyecto Crash. Y no tengo nada para adelantarles del siguiente capítulo porque ni siquiera empecé a escribir el guión. Así que lo que pasa en el tercer capítulo va a ser sorpresa para ustedes y para mí también. Pero bueno, ojalá nos veamos pronto. ¡Chao!